Pues yo quiero agradecer la oportunidad que da la Academia Mexicana de Pediatría para poder llegar con ustedes, médicos generales, probablemente médicos familiares, a este tipo de información, porque van a ver ustedes que esta es una situación a la que se van a tener que enfrentar casi diario. Lo más grave del asunto es que frecuentemente no saben qué es este problema. Segundo, si lo detectan, no saben cómo hacerle para enfrentarlo. Y tercero, pues por mañana el niño que ustedes vieron, porque lo vieron, puede llegar muerto o les avisan que ha fallecido porque no lo pudieron manejar correctamente de manera adecuada. Hemos trabajado sobre este tema como dijo la doctora, más de 2 décadas en diferentes situaciones en el Instituto Nacional de Pediatría, de tal suerte que les voy a presentar a ustedes algunos aspectos generales para que entiendan qué es esto del maltrato infantil. Es muy importante que ustedes estén atentos a esa situación para que después puedan entender por qué tienen que recurrir a ciertas instituciones que cuentan con el equipo profesional indispensable para enfrentar esta patología. Luego, señalar algunos aspectos de la prevención, porque si no, pues estamos haciendo medicina del siglo XX, medicina del siglo XIX, es decir, medicina curativa, y lo que se necesita ahorita es hacer medicina preventiva, y esto les toca a ustedes fundamentalmente. Ya oyeron a la doctora oftalmóloga, en donde, bueno, ella está ya señalando aspectos de detección temprana para muchas patologías, por ejemplo, el retinoblastoma. El retinoblastoma en México es un cáncer muy común, y si no lo detectamos a tiempo, no solamente el niño puede perder la vista de ese ojo, sino puede perder la vista del otro ojo también, pero lo más grave es que puede fallecer. Y entonces no le damos a ese chico la oportunidad de que se resuelva su problema con el menor daño posible, como nos correspondería. En fin, hay muchas cosas que se tienen que hacer, pero qué bueno que ustedes están aquí para aprender estos aspectos de la medicina que les van a permitir avanzar en ese sentido. Cuando me invitaron, me dijeron que detección del maltrato infantil. Yo creo que es muy difícil decirles a ustedes la detección del maltrato infantil. ¿Qué se necesita? Creo que necesitamos saber otras cosas, como les digo, para poder entender, para que se entusiasmen sobre esta problemática. Este fenómeno es una patología que no deja dinero. Entonces a la mayoría de las personas no les interesa. No deja dinero, pero deja muchos dolores de cabeza, mucho compromiso emocional. Y algunas personas dicen, a mí no me hablen de eso porque me destroza el corazón. Bueno, nos impactamos cuando, por ejemplo, sabemos que una madre le saca los ojos a su hijito porque no tuvo la misma atención en una actividad religiosa. Les impacta cuando llega un niño muerto al hospital y a lo mejor suponen que eso fue consecuencia de una violencia intencionalmente infligida. Entonces, ¿qué sabemos hoy del maltrato infantil? Bueno, pues es que, fíjense ustedes, es un flagelo médico, social, legal. Médico, social, legal. Para poderles decir esto, pues invertimos casi 13 años en el instituto para llegar a esa conclusión. Médico, porque antes decíamos que todos los problemas los teníamos que ver los médicos, porque en general se expresaba a través de lesiones visibles o invisibles que tenía el niño. Pues nos toca a los médicos. Después vimos que sí, no solamente los médicos participamos en la atención integral de estos chicos, sino que otros profesionales del área paramédica es necesario que intervengan. ¿Quiénes? La trabajadora social, el psicólogo, la enfermera, la nutrióloga, etcétera, otros profesionales. Pero también nos damos cuenta de que esto surge en un problema social. Y entonces, pues decimos, bueno, tenemos que salir de nuestro consultorio o de las
oficinas de nuestro hospital para poder entender qué es lo que está ocurriendo en el ambiente, no solamente familiar, en el ambiente escolar o en la comunidad, en el barrio, o en la región, o en la ciudad, o en la población en donde está sucediendo este fenómeno social. Pero fíjense, viene ahora este otro problema, legal. ¿Por qué? Porque ya existen leyes que obligan que nosotros los profesionales que intervenimos en esto tengamos que avisar a la autoridad correspondiente. Y si no lo hacemos, entonces vamos a incurrir en una normalidad que nos puede dar un dolor de cabeza. Entonces ustedes entiendan, por favor, que no es así tan sencillo el asunto de atenderlo, porque pueden meterse en un berenjenal cuando no manejan adecuadamente este aspecto. Y una situación fundamental es que tienen que notificar a la autoridad correspondiente sobre este problema. Entonces vean ustedes cómo ahora necesitamos entender con mayor profundidad qué es este problema. Y es de toda la humanidad. No ocurre en países que estamos en vías de desarrollo. Se observa probablemente con mayor frecuencia en países del primer mundo. ¿Y cómo? Porque el estilo de vida que estamos llevando en general la humanidad ha sido muy agresivo para el ser humano, y el ser humano se ha encargado de que esto sea también muy agresivo. En fin, entonces esto no me va a pasar a mí, porque soy un ciudadano de un país en vías de desarrollo. No, les va a tocar, y entonces van a tener ustedes que acordarse de que algún día en un auditorio del centro médico se les informó sobre esto, para que vean cuál es el problema. En 1999, fíjense, hace 16 años apenas, la Organización Mundial de la Salud aceptó que esto era un problema de salud pública. Esto es consecuencia del impacto que tiene el problema, no solamente en la víctima, sino en su familia, en la comunidad. Entonces vean ustedes cómo se está entendiendo esta problemática. En general, este concepto de novedad, pues tiene poquito tiempo, pero es importante que ustedes entiendan que hay que irlo enfrentando. Actualmente nos enfrentamos a dos situaciones muy dramáticas: la resistencia bacteriana a los antibióticos y el calentamiento global. Son dos problemas que todo mundo ha escuchado, pero que todo mundo decimos, no va a ocurrir nada, pero sabemos perfectamente que son bombas de tiempo. Si ustedes manejan los antibióticos de manera inadecuada, están fomentando que exista la resistencia bacteriana. Traten de no controlar su angustia porque el niño tiene fiebre, la angustia de los familiares porque el niño tiene fiebre, en fin, o porque no saben por qué tiene fiebre, dando antibióticos, indicando antibióticos. Igual, el calentamiento global es una situación que es consecuencia de que no estamos haciendo bien las cosas, y nosotros como médicos generales, médicos familiares, médicos especialistas, debemos educar a la población para que esto se disminuya al máximo, ya que nuestras autoridades gubernamentales no lo hacen como debería de ser. Es una oportunidad para entrar a la pediatría social. Ustedes como médicos generales se enfrentan más que nosotros a esta situación, a la pediatría social. Entrar a la comunidad para poder desarrollar estrategias de prevención. Si no, les repito, estamos haciendo medicina del siglo pasado, medicina curativa. Bueno, me van a decir, es la que deja dinero. Pues sí, pero no es lo adecuado. Éticamente deberíamos estar nosotros evitando que hubiera, por ejemplo, sobrepeso y obesidad, por ejemplo, que hubiera hipertensión, que hubiera violencia, que hubiera una serie de situaciones. Después el doctor Rodríguez Weber les va a hablar de un aspecto muy importante, que es la prevención de ciertas enfermedades al utilizar adecuadamente los productos biológicos con que cuenta el sistema de salud de México. Entonces, todo eso deben de ser ustedes expertos, porque vamos a hacer de esta manera que los centros de tercer nivel de atención no se saturen con problemas que ustedes debieron haber evitado primero y segundo, resuelto sin que se desarrollara la necesidad de que tuviera que llegar el paciente a nuestros hospitales, para que así tengamos la oportunidad de hacer investigación. De otra manera, seguimos dependiendo de los
de los avances en esta área se logren en países en donde existe el apoyo económico que nosotros no tenemos y que existe también la población profesional que esté interesada en hacer investigación. Yo una vez quisiera venderles a ustedes la idea de que también pueden hacer investigación social, familiar, escolar. No necesitan estar en un centro hospitalario de tercer nivel de atención para hacerlo, ni necesitan un laboratorio, ni necesitan todo el apoyo del mundo para hacerlo. Tiene que venir de una actitud de ustedes para saber qué es lo que está pasando en la comunidad donde ustedes están trabajando. Si ustedes me dicen lo que está sucediendo, por ejemplo, en Nezahualcóyotl, y dan información a ese respecto, bueno, va a enriquecer lo que nosotros estamos obteniendo en el Instituto Nacional de Pediatría. No es lo mismo cómo se comporta el fenómeno por ejemplo, en la delegación de Coyoacán, que en la delegación de Xochimilco, o que en el área de Nezahualcóyotl, o en el área rural de nuestro país. No es lo mismo. ¿Y cómo vamos a saber qué es lo que está pasando en esas áreas si ustedes que tienen el contacto directo no obtienen esa información y, lo más importante, no la difunden? Entonces vean ustedes cómo es el compromiso que se va adquiriendo una vez que hemos decidido ser médicos. A ver, que alguien me ayude, que se quite eso. Fíjense ustedes, el 38%, ay, perdón, ¿qué hice? El 38% de la población nacional, más o menos 38-40% de la población mexicana son, antes vienen a los pubertos, que están también tremendos. Entonces hay que tener un conocimiento de qué es lo que puede estar pasando con esos mexicanos, con esas personas, para poder resolver esta situación. Bueno, fíjense ustedes aquí, hablando de maltrato, en ninguna parte del mundo les pueden decir ustedes el porcentaje de personas que son víctimas de maltrato específicamente. A lo mejor pueden señalar alguna cifra de la violencia contra este grupo etario, que es diferente a maltrato, y ahorita vamos a ver. La violencia en general que ocurre contra esta población no necesariamente va a terminar en maltrato infantil, y vamos a ver después la definición de qué es maltrato infantil. Pero sí les quiero decir que aproximadamente el 10% de cualquier población pediátrica que ustedes atiendan puede ser víctima de una forma de maltrato. Quiere decir que de 100 niños, 10 están siendo maltratados. Yo les pregunto a los residentes del hospital, que en general ahora son muchas doctoras, ¿cuántos pacientes vio en la guardia, doctora? Pues vi 20. ¿En cuánto sospechó usted que pudiera existir algún chico víctima de maltrato? En ninguna. Algo está haciendo mal, porque se le están pasando 2 posibles casos. Esa es la frecuencia. Ustedes, cuando terminen de su día de actividad profesional, ya sea en el hospital, en el consultorio, donde sea, pregúntense, ¿cuántos niños sospeché? Vi 10. Bueno, ahorita se ha disminuido la consulta porque no hay dinero, pero si están en un hospital, pues vi 10. ¿Cuántos sospechó que pudiera ser víctima de maltrato? Ninguno. Algo están haciendo mal. No se están interesando en este problema médico, social, legal. Insisto en lo de legal, porque si ese niño llega muerto mañana, van a ustedes a tener un serio problema. Pero lo más grave del asunto es de 100 niños maltratados, solamente 1 es atendido. Antes, que era más joven y más optimista, decía que era bien atendido. Yo creo que ya con que sea atendido es suficiente. Y es culpa de nosotros porque no nos hemos aplicado bien a hacer esto. ¿Qué pasa con los 99 restantes? Pues si no fallecen como consecuencia de la agresión que han sufrido, entonces pues van a sobrevivir, algunos con algunas lesiones cerebrales, oftalmológicas, de alguna extremidad, etc. Pero si llegan a sobrevivir y llegan a la vida adulta,
y se convierten en padres de familia, y si su hijo no llena sus expectativas y vive en un ambiente violento, familiar o social, entonces van a tener el fenómeno de replicación del maltrato. 55-85% se convertirán en maltratadores en la vida adulta. Y esa es una explicación también de por qué a estas alturas de la mitad de la segunda década del siglo XXI estamos hablando de maltrato infantil. Entonces vean ustedes cómo el problema no es tan sencillo, es muy frecuente, y entonces la pregunta es: ¿por qué en México no vemos la violencia contra este grupo etario? ¿Por qué? Pues primero porque vivimos en un ambiente muy violento. No hay programa de televisión, de radio, periódico, revista que no hable de violencia, de cualquier tipo de violencia. Ahorita lo que ha ocupado los principales encabezados y noticieros ha sido el avionazo de antier o antes de antier. Pero así estamos. La violencia aquí, la violencia allá, la violencia social, la violencia familiar, la violencia escolar, la violencia. ¿Y cuál? Entonces sí, ya sabemos que hay violencia, pero ¿qué es lo que pasa? Que entonces, lo más peligroso, nos estamos acostumbrando a vivir con la violencia. Y pues sí, aquí no me pasa porque yo no vivo en Guerrero. Y aquí no me pasa porque yo no vivo, por decir, en Netzahualcóyotl. Y aquí no me pasa porque yo no vivo en la colonia Guerrero. Y aquí no, y así, o en Iztapalapa. Bueno, pero pues nos va a pasar, y nos puede pasar en un momento dado esa situación. Esa es la violencia que en general existe. Para que nosotros entendamos bien el problema, tenemos que tener en nuestra mente que excluir 4 situaciones fundamentales. Ya el doctor Sauceda hablaba de algunas de estas, pero la tendencia religiosa. Entonces tenemos que quitarlo. La tendencia política. Es que yo soy del PAN, yo soy del PRI, yo soy del PRD, yo soy del PT, del PACA, del PQ, del 15, que tantas cosas. El género, por favor, les va igual a hombres que mujeres. Entonces, el que sea mujer no le da más derecho a que sea más víctima de maltrato. Les va igual, por ejemplo, el síndrome del niño sacudido, que creo que no voy a tener oportunidad de hablarlo, pero es más frecuente en varoncitos que en niñas. Por supuesto, si hablamos de abuso sexual, es más frecuente en mujeres, pero relativamente. Porque una vez que se destapó la cloaca de la iglesia, entonces ya se vio que también los varoncitos son víctimas de abuso sexual. Bueno, entonces tenemos que quitar... ¿Cómo le hago para regresar? Bueno, tenemos que pensar que hay que quitar la tendencia política, la tendencia religiosa, la tendencia de género y la situación de predilección de género, predilección de sexo. Por favor, esto es importantísimo que nosotros como médicos no lo utilicemos para manejar esta situación. Luego, después tenemos que aprender a cómo definir este problema. De acuerdo con la Clasificación Internacional de las Enfermedades, del CIE-10, tenemos que definir este problema como maltrato infantil. Si nosotros decimos síndrome de Kempe, síndrome del niño maltratado, síndrome de quién sé qué, no, porque además si están en un hospital no lo registran adecuadamente, entonces no queda registrado correctamente, y por lo tanto la información, las cifras que nos dicen cuántos niños probablemente maltratados vimos, no se registra, y entonces no se sabe. Y entonces nuestras autoridades empiezan a maquillar qué es lo que hay aquí, qué es lo que hay allá, y lo que eso se siente fuera de nuestras fronteras es que no hay credibilidad de lo que estamos haciendo y lo que estamos diciendo. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad o la sospecha de un niño que es víctima de alguna forma de maltrato, tienen que decir probable maltrato infantil. ¿Qué tipo? Hay 4 modalidades: el abuso físico, el abuso sexual, el abuso psicológico
y la negligencia. Cualquiera de esos engloba casi la mayoría de los chicos que son víctimas de alguna de estas situaciones. Luego, ¿qué es maltrato infantil, doctor? Pues dígame, porque pues no sé. Entonces, fíjese que hay alrededor, cerca de 50 definiciones de lo que es maltrato infantil. Cada una de ellas es válida, pero tiene un enfoque dependiendo de la institución o del profesional que la haya desarrollado. Ante esta ambigüedad, para un momento dado, nosotros nos dimos a la tarea de desarrollar, cuando yo era el coordinador de la Clínica de Atención Integral al Niño Maltratado, que es esta, de desarrollar una definición que abarca 9 puntos que me parece que son fundamentales para entender este problema. Fíjense ustedes, toda agresión u omisión física, sexual, psicológica o negligente, intencional. Aquí brincan los psicólogos. ¿Cómo voy a saber qué es intencional? Esa es la tarea que tenemos que desarrollar nosotros. Porque siempre el adulto nos dirá que se cayó, que fue un accidente, que pues no sabía, que pues que qué sé qué. Pero bueno, una agresión u omisión física, sexual, psicológica, intencional, contra una persona de la menor edad, antes o después de nacer. Todavía el niño no nace y ya está siendo agredido. Entonces vean ustedes cómo desde ahí empezamos a tener este problema y que obviamente afectará su integridad biopsicosexual inmediatamente, a corto plazo o a largo plazo. ¿Cómo a largo plazo? Sí, porque podemos tener trastorno por, ¿cómo se llama? Bueno, se me fue el nombre ahorita de la situación, trastorno postraumático, y entonces eso es generalmente la consecuencia de una violencia que sufrió el chico o la niña en algún momento de su niñez. Inmediatamente, porque tenemos la fractura, tenemos la quemadura, tenemos esto. A mediano plazo, porque tenemos alguna otra situación médica que nos está explicando el problema. Y esta agresión u omisión es realizada habitual u ocasionalmente dentro o fuera del hogar. Antes se hablaba de violencia intrafamiliar. Por favor, ya no usen ese término, porque entonces están denotando ignorancia. Ahora el término es violencia familiar. Dentro o fuera del hogar, por una persona, una institución o una sociedad en función a su propiedad física, intelectual o económica. De esta manera englobamos toda la violencia de que puede ser víctima este grupo etario. Cuando llega al hospital, al consultorio o al salón de clase, o ustedes al salir de su casa ven a un niño con esta lesión, pues ¿qué nos va a decir el adulto? Que puede ser el familiar o el cuidador. Pues que se cayó, que tuvo un accidente. Es muy difícil que acepten que es una consecuencia de una agresión intencional. Pero nosotros, como médicos, no nos vamos a conformar con ver aquí qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que le está sucediendo en el ojito, como dijo la doctora que me antecedió. Vamos a ver acá abajo y nos empezamos a encontrar una serie de lesiones recientes o antiguas y entonces decimos, Chihuahua, ¿cómo está el asunto? Porque entonces no queda tan claro el fenómeno de acuerdo a la explicación que me está dando el adulto y otros profesionales que giran alrededor de nosotros. ¿Quiénes? La enfermera, la nutrióloga, la psicóloga, si es que hay, en fin, otro profesional, la trabajadora social. Entonces vemos, trabajo interdisciplinario. Tiene que haber un director de la orquesta, y ese puede ser alguno de ustedes, un médico, pero un médico pediatra de preferencia. Pero si no hay un médico trinchón, capaz, interesado, pues entonces pues cualquier otro que le interese el tema va a poder enfrentarlo. Luego tenemos que aprender a trabajar con otras instituciones, interinstitucional. Entonces yo veo qué hace la Procuraduría General de la República o la del Distrito Federal aquí, o qué hace el DIF, o qué hace alguna organización no gubernamental para poder trabajar en equipo. No, este es mi paciente y ya. Y luego,
Y los otros también dicen, no, este es mi paciente, y no sabemos qué es lo que ocurre en el transcurso del tiempo con ese chico, con esa familia. Porque todos nos sentimos el ombligo del mundo y no participamos, no colaboramos adecuadamente. Hugo Sánchez, que ustedes ya lo conocen, saben muy bien quién es muy querido, pero cuando habla, pues hay ciertas opiniones encontradas. Pero dijo, cuando llegó de España, ya ven que traía el acento español muy, muy remarcado, que los mexicanos no sabemos trabajar en equipo, y en verdad es cierto. No sabemos trabajar en equipo. Cuesta mucho trabajo que se integren los grupos para poder para poder enfrentar una situación de esta naturaleza y resolverlo. Entonces, vean ustedes. Entonces, trabajar con otros profesionales, con otras instituciones, y trabajar de acuerdo con el conocimiento que está adquirido en otros países que tienen más oportunidad de desarrollar investigación y docencia que nosotros. Argentina, Colombia, Chile, España, bueno, ya no digamos Estados Unidos, Inglaterra, Francia. ¿Qué hacen ellos? ¿Qué podemos hacer nosotros en nuestro ambiente con las condiciones económicas que vivimos? Eso es lo que debemos de hacer. Entonces, nosotros desarrollamos en 1997 este grupo de trabajo, en donde yo insisto que es un coordinador. Me van a decir ustedes, pues usted trabaja, qué lindo, trabaja en el Instituto Nacional de Pediatría. Pues sí, pero ustedes también pueden estar trabajando en un hospital y tendrán que insistir con sus autoridades si es que están viendo que realmente se están enfrentando a tantos casos de víctimas de maltrato, pues que genere un proyecto de esta naturaleza. Un coordinador que yo digo que debe ser un pediatra, porque hay padecimientos cuyas manifestaciones clínicas en un momento dado pueden ser similares a las lesiones que vemos en los niños maltratados. Osteogénesis imperfecta, raquitismo renal, raquitismo carencial, de nutrición, etc. Luego, interesar a otros profesionales, pediatras de otras subespecialidades. ¿Cuáles? Los de urgencias, los de medicina crítica, los ortopedistas, los ginecólogos, otros profesionales. Luego, nuestra mano derecha es el trabajador social. Es un profesional que va a la comunidad y nos trae una información de ver cómo está viviendo esa familia, ver cómo se está desarrollando el problema. Y luego, nuestra mano izquierda, los profesionales de la salud mental, para que nos digan qué condición emocional tiene ese niño. Y luego tenemos que acostumbrarnos a trabajar con un grupo de profesionales a los cuales no nos gusta, ni a ellos les gusta trabajar con los médicos, que es el área jurídica. Bueno, cuando se tiene todo este equipo de trabajo y se tiene la posibilidad de tener personal que conoce muy bien, como nosotros, la metodología de la investigación, entonces vamos a recabar toda nuestra información y ¿saben qué? La vamos a publicar. Y entonces vamos a poderle enseñar a la comunidad qué es lo que está sucediendo aquí, allá y acullá. Y luego hay otro grupo de voluntarios que, bueno, estos a veces otros profesionales se interesan en este tema y participan con nosotros. ¿Cómo se presenta el maltrato? Bueno, el maltrato o la consecuencia del maltrato puede ser visible. ¿Cómo? Pues vemos las lesiones que tiene el niño como consecuencia de un traumatismo, de una quemadura, de una violación, un embarazo, una enfermedad de transmisión sexual, etc. Un día el jefe de infectología, que es mi amigo, dice, pues me presumió porque habían diagnosticado a un niño con SIDA con 8 años de edad. Y le dije, pues qué emoción, como dicen ustedes los chavos. Pues qué emocionante. ¿Y? ¿Cómo que y? Pues sí. ¿Y cómo sabes que es consecuencia de abuso sexual? ¿Cómo sabes que es consecuencia de que el periodo de ventana se ha ampliado? ¿Cómo sabes que ese chico o esa chica no es víctima de abuso sexual? No, eso te toca a ti. Bueno. Entonces, vean ustedes cómo tienen que estar muy atentos a esta situación. Luego, invisible. ¿Qué es invisible? La llamada de atención más importante viene desde 1966, cuando Powell publica que los niños maltratados no crecen, entonces tienen talla baja. Si ustedes tienen que enfrentarse al niño con talla baja, entonces a lo mejor, y si aplican un algoritmo para detectar cuál es la causa de este problema, ustedes tendrán que ver que, si ya descartaron todas esas posibilidades, sin que hayan tenido que recurrir al endocrinólogo, que a lo mejor este chico es víctima de maltrato.
Powell dijo que estos chicos no producen hormona de crecimiento. Nosotros hicimos de una manera adecuada. Hicimos un estudio considerando que, por ejemplo, los niños desnutridos de tercer grado producen cortisol y hormonas tiroideas y también hormonas de crecimiento. ¿Por qué estos no van a producir? Pues producen cifras elevadas de hormona de crecimiento. Lo que pasa es que el órgano blanco no responde. En aquel entonces no teníamos acceso a las somatomedidas y ya no supimos qué pasaba. Pero bueno, quiero decirles de que si un niño con talla baja, que no se explican de acuerdo con las 3 posibilidades que tienen, que es familiar, patológica o constitucional, vean que a lo mejor puede ser víctima de maltrato, y si es que el papá es el papá, entonces vean eso. Luego, la segunda posibilidad es la desnutrición. El desnutrido severo, que afortunadamente, bueno, en el hospital ya casi no lo vemos, pero unos kilómetros fuera del hospital empezamos a ver a desnutridos severos. Ustedes no se contenten con la explicación de que porque no quiere comer. Como médicos tenemos la obligación de descartar una patología que lo explique. Y si no lo explica, y sentado a la cama del niño está su mamá, que es una señora que tiene exceso de peso, quiere decir que sí hay dinero para comer. Algo tiene ese niño, algo tiene esa familia que explica por qué está desnutrido. Cuidado, es el único niño. Aquí tenemos 2 funciones: descartar una enfermedad y, segundo, si la descartamos, ver que no se le está dando la atención que estaba requiriendo. Y ahora la tercera, que es una situación de actualidad, desgraciadamente, que es el sobrepeso y la obesidad en los adolescentes, en los niños y en los adolescentes. ¿Qué tiene que ver eso, doctor, con el maltrato? Bueno, ya hace unos años se llamó la atención de que aproximadamente el 18% de las mujeres jóvenes obesas habían sido víctimas de abuso sexual. Ahora se sabe que es del 30%. Entonces, una chica, en general, que está con sobrepeso, a lo mejor ha sido víctima de abuso sexual y está en depresión, lo que nos dijo el doctor Saucedo. Y entonces, como está en depresión, come de manera compulsiva. Y también come así porque quiere modificar su aspecto físico para ser poco atractivo para el agresor. Entonces vean ustedes cómo estas situaciones aparentemente invisibles nos están en un momento dado hablando de que a lo mejor se trata de un caso en donde existe maltrato infantil. ¿Cómo se comporta el agresor? Bueno, el activo, pero para que lo reconozca, más o menos el 1%. El resto no lo reconoce. Todos es pasivo. Hay señoras que saben que su marido o su pareja ha violado a su hija, a la sirvienta, a la vecina, a la escoba con faldas, a todo lo que pasa por ahí, y se queda callada, hasta la escoba, y se queda callada. ¿Por qué? Porque tiene miedo de perder su estatus económico, social, religioso. Y aquí entramos nosotros, doctores. Este paciente llega con una fractura de fémur, o de húmero, o de cúbito de radio. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, piden una radiografía, porque ustedes son muy picudos, y entonces la radiografía les muestra, antes preguntan, ¿y cómo fue? Se cayó, doctora, se cayó. Bueno, si se cayó y metió la mano, vamos a tener una fractura de... muy bien. Pero resulta que ustedes ven la radiografía porque el radiólogo se fue a comer, y entonces ven que está helicoidal. Entonces, ¿qué? Pues no se explica de acuerdo al mecanismo que nos están diciendo. Bueno, que la ve el ortopedista, pero el ortopedista tiene mucho trabajo y entonces le pone el yeso y lo salva. Mañana les van a decir, oye, ¿viste al niño este que tenía la fractura del cúbito? Sí, lo vi, ya lo vio el ortopedista, le puso el yeso. Bueno, pues ahorita está muerto ahí en urgencias, porque lo siguieron agrediendo. Pues vean ustedes, aquí entramos nosotros porque no entendemos adecuadamente. No estamos conscientes de que el mecanismo que nos están planteando no explica la lesión que tiene en un momento dado el niño. Y entonces les recuerdo nuevamente que esta es una situación legal a la cual se van a enfrentar en un momento dado con esta patología. ¿Qué les toca a ustedes? Sospechar. ¿Pero cómo sospecho? Bueno, para empezar, tienen que saber.
Los ojos no ven lo que el cerebro no sabe. Tienen que sospechar. Y ahorita, a partir de ahorita, ya se amolaron, porque ya tienen que saber más de esto. Pero si quieren saber más, tienen que estudiar. Y bueno, fíjense, desafortunadamente para ustedes, hemos publicado ya cerca de 85 artículos de maltrato infantil en sus diversas modalidades. Hemos desarrollado ya 4 libros y está a punto de salir el 5º. Miguel está a punto de salir el 5º. Y entonces estamos ahí trabajando para que no digan que en México no trabajamos. Y no me digan que no hablan inglés y que no saben y que nada más leen, o si hablan inglés, nada más leen lo que dicen los gringos. ¿Y nosotros qué decimos? Pues el DIF no dice nada, pero nosotros sí decimos en el instituto. Bueno, entonces sospechen. Y ya sospeché, doctor, pero no tengo todo el grupo que usted dice que tiene en esa área del instituto. Y entonces, ¿qué hagan? Canalicen al paciente, pero canalicen en un lugar donde sepan qué es una agencia especializada. En el Distrito Federal hay diversas agencias especializadas para atender este problema. Sospechan que hay abuso sexual, canalícenlo ahí. No se metan en líos. Si el Seguro Social, si trabaja el Seguro Social o en el ISSSTE, canalícenlo a donde les corresponda, porque lo tienen que hacer. Pues no, yo trabajo solito. ¿Y cómo le hago? Esa es otra bronca que les diré, porque van a perder el paciente. Pero si es paciente de medios, los van a acusar a ustedes de que se le están levantando un infundio. Por eso es que en el hospital infantil privado no podemos hacer este trabajo, porque pues ahí la señora grita, y como es un negocio, pues el director del hospital va a decir, oiga, pues estoy perdiendo yo, aquí la casa pierde porque usted está diciendo que este es maltrato y que quién sé qué. Entonces, bueno, agencias especializadas, centros médicos especializados, por ejemplo, el Instituto Nacional de Pediatría, el Hospital Infantil de México. Hay algunos centros en algunos hospitales, de los hospitales de pediátricos del Distrito Federal, en fin. También pueden acudir al DIF, bueno, que el DIF debería estar haciendo su trabajo, y antes tenían un programa que se llamaba Preman, pero luego pues ya, pues como eso no deja dinero, les dije, entonces no lo hacen como Dios manda y no se puede hacer bien. Pero en fin. Pero entiendan que tienen que ustedes desarrollar una atención integral, interdisciplinaria, si es que estamos en un hospital de tercer nivel de atención. Si estamos ahí y no lo hacemos así, pues nos lo deben demandar. ¿Cuáles son las dificultades que existen en nuestro país para poder hacer esto? Primero, fíjense ustedes, no hay una institución rectora conveniente en el país. Ya les dije, el DIF debería de hacer esta tarea, pero no la está haciendo. Por las razones que ustedes quieran, por lo que ustedes manden, por lo que piensen, por lo que sospechen, no se está haciendo. Entonces no hay una institución. Por lo tanto, no existe un programa nacional completo que abarque a esta problemática. Entonces, luego no hay una estrategia de registro confiable. Nadie nos cree. ¿Cuáles cifras? Ustedes revisan lo que dice el INEGI, por ejemplo, en un estado de la República, vamos a decir Tabasco, tiene tantos casos y Campeche tiene estos otros casos menos o más. Para el año siguiente van a ver que ya se modificaron las cifras porque tratan de emparejarse, se maquillan. Y si no se manejan los casos de acuerdo al criterio que predomina en el mundo para establecer un diagnóstico de esta patología, entonces no tendremos cifras. Y entonces cuando nos preguntan los periodistas, oiga doctor, ¿y cuántos niños maltratados hay? Pues no sé. ¿Pero cómo no sabes? Usted es el experto. Sí, pero no, porque no se registra adecuadamente la información. Entonces, ante todos estos bemoles, pues solo prevalecen esfuerzos aislados. ¿Cuáles? Pues en el Infantil de México, en el Instituto, en Chihuahua, en Mexicali, grupos aislados que intentan hacer algo o intentamos hacer algo, mucho o poco, pero para poder entender esta problemática y poderlos enamorar a todos ustedes sobre esta situación. Esto no impacta como las vacunas, como las leches, como el asma, como la quién sé qué, como la quién sé cuándo, la medicina crítica. Esto lo van a ver todos los días y sin embargo poca gente se interesa. Bueno, este es el Instituto Nacional de Pediatría. Antes trabajábamos acá,
que es el hospital, los que no conocen, es el hospital, este es el laboratorio, y ahora esta es la torre de investigación, en donde no solamente se investigan cosas así muy interesantes, sino que ahora estamos desarrollando este grupo de trabajo, que es la coordinación de estudios avanzados sobre maltrato infantil, orientados hacia la prevención. Y esto es lo que les quiero decir a ustedes y transmitir también para que nos ayuden. La estrategia, ¿voy en tiempo? Perdón, no me saque de onda. La estrategia que hemos siempre hecho es la asistencia tradicional. Repito, medicina del siglo XX. Atender al enfermo. No. Lo que estamos haciendo ahora es desarrollar esto, investigación. De acuerdo a la posibilidad intelectual, física, de actitud que tengan todos y cada uno de ustedes. Investigación. Si no se hace eso, estamos perdidos. Estamos sujetos a lo que nos digan los gringos, a que nos digan otros países. Entonces vean ustedes cómo tenemos que hacer. Entonces, claro, tenemos que resolver el problema médico quirúrgico que tenga el niño. Eso sí lo tenemos que hacer, porque es nuestra obligación. Pero también tenemos que desarrollar estrategia de docencia con otros profesionales que trabajan con nosotros. ¿Quiénes? Enfermeras, ya lo dije. Enfermeras, nutriólogas, todos ellos. Pero hagamos investigación. Los retos a superar, que están difíciles, lo que se llaman adversidades sociales acumuladas. Apréndanselo. Se lo saben, pero no saben cómo lo manejan los de medicina, de epidemiología, los de medicina social. Inseguridad nutricional, claro, ya se inventaron ahorita el gobierno un programa contra el hambre y la desnutrición, no sé qué cosa. Inseguridad nutricional. Doctor, no voy con usted porque no tengo para comer, no tengo para pagarle. Entonces, ¿cómo? Y eso es una realidad. Luego, inseguridad de la vivienda. Viven nuestros mexicanos, bueno, yo no, pero los mexicanos, un hacinamiento pavoroso. Salgan tantito y verán como si un hacinamiento. Interésense ver cómo viven sus pacientes. Luego, la educación. Bueno, pues quedamos a deber. Y los profesores se encargan de ayudarnos a que quedemos a deber. 3 estados están dramáticamente siendo agredidos por una incompetencia gubernamental y por una maldad de esos disque profesores. Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Lo que les está faltando de información a esos niños no lo van a recuperar nunca, como lo que le pasa a un recién nacido o en lo que no le damos la atención adecuada en los primeros 3 años de la vida. Ahí eso ya se fregó, ya se perdió. Y entonces, si estamos atrasadísimos y no les damos la información, ¿cómo van a responder después a esa situación? Bueno, entonces lo que están haciendo es que se van de migrantes y los explotan en Baja California, o los explotan en Sinaloa, y entonces pegamos el grito en el cielo porque 250 y tantas personas viven, rarámuris, viven en condiciones infrahumanas, niños. ¿Cómo? Y pegamos el grito, pero además nos dura 2 días. Nadie se interesa por ello. Y entonces es lo que se dice. Bueno, vean ustedes. Las adicciones, que es un terrible problema. Antes México era un país trampolín. Pasaban las drogas de México a Estados Unidos. Ahora es trampolín y alberca. Hemos fallado. No hemos educado adecuadamente a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a esta situación tan grave. Entonces vean ustedes lo que nos está pasando. Y si el papá está en prisión, o si el papá es migrante y está fuera, pues es otra situación complicadísima que nos viene a agravar el problema de las adversidades sociales acumuladas. Entonces tenemos que trabajar los determinantes sociales de la salud. Cambios en la actitud y en la conducta de todos. A nosotros como médicos nos toca una enorme responsabilidad. Si no se han dado cuenta, dense cuenta. Es que a mí no me toca. Y como dijo Fox, ¿y yo por qué? Pues porque entonces era el presidente. Pues se friega. Un día estábamos dando una conferencia en un congreso internacional de infectología en Ciudad Juárez, antes cuando se podía ir, porque ahorita está medio difícil.
Y el que era secretario de Salud, que había sido maestro mío y casi compañero, pero maestro, al fin, habló de lo que les pasaba a los tarahumaras en función a que la mortalidad infantil es del 50%. Una mujer tarahumara tiene aproximadamente en promedio 10 embarazos y se le mueren 5 en los primeros 5 años. Y se le mueren de 2 cosas, desnutrición y tuberculosis. Cuando terminó la conferencia, qué lindo que sea el secretario de Salud, todo el mundo le aplaude. Entonces dijo, oye, Carlos, ¿pero cómo? ¿Y qué has hecho para evitar esto? ¿Y qué quieres que haga, Arturo, si son pueblos seminómadas? Pues no sé, tú eres el secretario de Salud, no yo. O sea, a mí se me ocurrió que deberíamos de señalar a la comunidad médica esto, y entonces me puse a estudiar un poquito de esto y lo publiqué en la revista de la Academia Nacional de Medicina y acuñé el término de maltrato étnico. ¿Qué pasa con los niños que vemos en las calles de las mujeres mazahuas que están ahí en un mugrero y que si alguno se baja y lo atropellamos, ya nos cargó el pintor? Porque nada más imagínense, ¿qué pasa con esos niños? ¿Qué pasa con los niños rarámuris, los tepehuanos, los de aquí, los de allá, los de 13 millones de mexicanos son de estas minorías étnicas de las cuales deberíamos sentirnos orgullosos? Y sin embargo los manejamos como mexicanos de tercera o de cuarta, no sé qué. No les hemos cumplido. El gobierno no ha cumplido y no se ha llegado el avance tecnológico, la ciencia, la economía, la educación, nada. Viven como en el siglo XIX y son mexicanos. Entonces, ¿cómo está la situación? Entonces tenemos cambio de actitud y conducta gubernamental. Ajá, ¿cómo no? Vénganse el lunes con un oficio y 6 copias a ver qué le resuelvo. Por favor. Aquí nosotros tenemos que entrarle. Cada uno de nosotros es responsable de lo que estamos haciendo. Si yo no hago bien las cosas, yo soy el responsable. Yo tengo que influir en mi familia, en mis pacientes, en mis amigos, en mis alumnos, para que cambien, para que hagan las cosas. Ay, no, a mí no me toca, le toca al de la tarde. No inventen. Pónganse en el otro lugar con la angustia. Se suspendió la cirugía, doctor Rodríguez. ¿Por qué? Él era el director del hospital. ¿Por qué? Pues porque no vino el anestesiólogo. Y la angustia de la mamá y del papá y del niño, ¿quién se lo come? ¿Cómo? Y entonces, ¿para qué estudió el doctor la técnica quirúrgica que debería emplear en el niño para manejar ese caso? Mañana. Entonces dicen, tomorrow is good enough for me, dicen de los mexicanos. Prevención primaria. ¿Qué es lo que estamos pensando que pudiera funcionar? Entonces, son 54 derechos. Los políticos los cacarean, no se sabe ni uno, pero los dicen. Los derechos de los niños, el que acaba de entrar a la Suprema Corte, ¿no? Que era antes de no sé dónde, brincan así como chapulines de uno a otro. Y lo más importante, bueno, Medina Mora, gracias. Que dijo, ahora, él primero sentenció a 2 o 3 mujeres indígenas porque habían detenido a 5, a 6 o 7 de la AFI. Ajá. Y la metieron en la cárcel, las metieron en la cárcel. ¿Cómo creen? Es decir, mujeres debiluchas meten a esos hombrones a la cárcel. Hagan el favor. Bueno, luego después desarrollaron un programa de crianza humanizada. Ustedes aquí tienen que aprender esto, basado en una puericultura eficaz. ¿Cuáles son las etapas? Antes de que se embarace, durante la gestación, y les toca a ustedes, al nacer, en la vida escolar y en la adolescencia, trabajar todo eso, porque nos toca a nosotros, los médicos, enseñarle a la comunidad, fortalecer a la familia. Las familias en México se han modificado sustancialmente, en todo el mundo, pero sustancialmente aquí, que nos interesa, pero es el núcleo de la sociedad. Tenemos que fortalecer. Se divorció, pues ay, qué emoción. Ay, madre soltera, ay, pues qué emoción, le doy apoyo. No, bueno, pero ¿por qué? Hay que apoyar para que no ocurra todo eso. Bueno, es harina de otro costal. Programas, estamos trabajando en nuestros programas para detectar adultos potencialmente maltratadores. Ya dijimos 55-85% de ellos pueden ser esto. Muy bien.
o bien una herramienta para detectar niños maltratados. ¿A poco creen que lo que llega al hospital es lo más importante, es lo más frecuente? No, muchos niños son maltratados, pero no lo dicen. No lo dicen porque creen que así es la cosa. O no lo dicen porque tienen miedo. Yo digo, y me va como en feria, si así me está yendo como mal, pues ahora imagínense cómo. Bueno, y luego desarrollar, esto ya está trabajando en muchos lugares, cultura de paz. En el noroeste del país se está trabajando con eso. ¿Cuál es el tema nuclear de la pediatría? Fíjense ustedes, médicos generales y familiares y pediatras, si es que hay pediatras, aparte del doctor Miguel Rodríguez y yo. Autoestima, fomentarles a los niños su autoestima, su autonomía. Dejémoslos que sean. Ay, no, porque pobrecito, no los dejamos. La mamá, la abuelita no los deja. Déjenlos. Déjenlos que sean creativos. No les den el iPad como este chico de aquí, le den todo el tiempo con el iPad y el teléfono. Y luego no puede jugar. No se le da cómo jugar. Ahora los niños no saben cómo jugar. Que sean felices. ¿Cómo sé que sean felices? Pues que sean felices. Que tengan salud. No debemos de tener niños enfermos. Si estamos atendiendo niños enfermos, estamos fallando. Y que seamos solidarios. Dicen que los mexicanos somos muy solidarios, pero cuando hay un terremoto como el de 85, una inundación como la de los años siguientes en Tabasco, y todo, ahí sí somos muy lindos. Pero a la hora de la hora, no somos solidarios, nos volteamos y hay que Dios lo bendiga y que lo cubra con su mano. Bueno, resulta que en septiembre del año pasado, por fin un presidente da una respuesta a un compromiso que firmó el gobierno mexicano en 1989. Nada más 16 o 17 años. Pasaron para que estos políticos le dieran. Y entonces él dijo, voy a mandar una iniciativa presidencial preferencial. A lo mejor de aquí me voy a la cárcel y me sacan ustedes. Bueno, dijo que hay que hacer una ley general para la protección de los niños, niñas y adolescentes. Primero, niñas, niños y adolescentes. Ahora tenemos que hablar así. Eso empezó con Fox, que Dios mío. Pero bueno, niñas, niños y adolescentes. Una ley general para la protección. Ya la tenemos. Ya hay, pero bueno, hay que hacer otra. Pero claro, se hace en las rodillas, sobre la marcha, porque el periodo se vence en 2 meses, y entonces todo lo que se hace a la carrera, pues ¿cómo va a salir? Pues mal. Pues, necesita uno ser saurí, sabio, para saber qué es lo que va a ocurrir. Crear un sistema de protección, otra vez para este grupo etario. Entonces el DIF, ¿en qué libro lee? Luego, crear centros asistenciales de atención alternativa, o sea, el chiste es hacerle el rollo, son los albergues temporales. Pues después de la guardería del ABC, pero el albergue temporal del DF, hasta donde yo me quedé, era muy bueno. Muy bueno, se trabajaba bien, pero tenía una capacidad limitada, 100 lugares, que se llenaron un día antes de que se inaugurara. Oye, yo necesito pues sí, doctor, pero sí. Pues sí, doctor, pero no, un día teníamos que dar a la gente del Ministerio Público que se vaya a un albergue temporal. Entonces se inventaron que fuera un centro de una ONG. Se llamaba Casa el Recobro. Bueno, un día una señora quería adoptar una niña que teníamos en el hospital, muy bonita. Bueno, enfermeras, médicos, todo el mundo quería adoptar a la bebita esa, a la güerita. Y esa mamá pues no se podía, que es un trámite muy, muy dificilón, muy engorroso, en fin. Pero esta mamá fue a verlo, estaba en la Casa del Recobro. Se la encontró en un patiecito que había, porque la Casa del Recobro era una casa que tenía 2 habitaciones, 2 cuartos redondos. En uno estaba ocupado por más o menos 80 mujeres de todas las edades, o al revés, y en otro por 100 hombres de todas las edades. Bueno, pues así era la casa esta. Y en el patiecito estaba la niña en un charco de sangre porque la acababan de violar. Entonces vean ustedes, ella era manejada por una, antes decíamos exprostituta, ella decía que había sido. Ahora es, ¿cómo se dice? Trabajadora sexual.
y lo manejaba uno de la perjudicial, el que ponía la lana. Antes era la policía judicial, ahora se decían la perjudicial, y entonces así era la cosa. Imagínense, cuando yo le dije a la persona que se encargaba, me dijo, ¿y qué hago, doctor? No sé, otra vez le repetí la respuesta. Usted es la responsable, ¿cómo? No hay. De ahí ella, por supuesto, brincó a otro puesto de Relaciones Exteriores que no tenía nada que ver con la Procuraduría. Bueno, así estamos. En fin, bueno, esta iniciativa pasa a los senadores y a los diputados, pero ahora en friega, rápido. Y a lo mejor al DIF, no sé, ya lo puse, pero no sé. ¿Cuáles son los inconvenientes de esta idea? Bueno, pues la idea está bien y habría que aprovechar la coyuntura, ¿no? Yo creo. Bueno, crear un nuevo organismo central. Esto requiere también crear un nuevo organismo estatal y un nuevo organismo municipal. ¡Ay, con qué ojos te miro, divina tuerta! ¿Con qué dinero? Bueno, preparar al personal idóneo. Si estamos viendo la tempestad y no nos arrodillamos, está cañón. ¿Y de dónde sacamos el recurso? ¿Dónde se saca el recurso económico? Ahora con la devaluación del peso, la baja del dólar, los migrantes no nos mandan la suficiente cantidad, nada más mandan la segunda, las remesas de los migrantes es la segunda fuente de ingreso para el país, más para que se ponga ese trompo a la uña. Mexicanos que el país no le dio la oportunidad de progresar en su casa, y sin embargo nos mandan el dinero. Y luego está sujeto al movimiento sexenal. ¿Qué tal si llega otro? ¿Qué está usted soñando? Y le dicen de groserías que yo no me sé, y entonces nos mandan la goma. Luego no se busca el fortalecimiento de una red de apoyo familiar. No se busca. Entonces otra vez, centros para atender situaciones que ya ocurrieron. ¿Cómo? Entonces, y se siguen violando algunos derechos de niñas, niños y adolescentes. Esto lo aprendí, fíjense ustedes, que muy lindo, nosotros estábamos resolviendo el problema de un niño que había sido maltratado físicamente por su mamá. Y entonces yo le dije un día en la mañana, oye, mijito, ¿qué crees? Se me quedó viendo con los purititos ojos y me dijo, sí, doctor, ¿qué? Ya te vas a ir a un lugar muy padre. Entonces, y se quedaba así. Ahí vas a poder comer 3 veces al día. Ahí te vas a bañar diario. Eso no le gustó mucho. Luego, vas a ir a la escuela. ¿Y mi mamá? Pero, mijito, si tu mamá es la que te pega, pero es mi mamá. ¡Ah, qué golazo! Ahí me cayó el 20. ¿Qué derecho tenemos nosotros? Y todavía no estaban los derechos, los 54 derechos, para quitarle a ese niño la posibilidad de su mamá. Entonces empezamos a desarrollar una estrategia de redes familiares de apoyo, porque en verdad nuestro gobierno no da, a lo mejor me llaman al ratito, pero bueno, no importa, de esto. Vean ustedes, red de apoyo familiar. Trabajo social tiene que investigar cómo son los abuelos, paternos, los maternos, el tío, el compadre, y ver quién puede hacerse cargo de este chico. Y decirle a la gente del Ministerio Público, el de Coyoacán, que ya nos quería mucho, bueno, cambiaron mucho, pero nos querían. ¿Qué dicen los del CAIM? Pues, ¿qué es abuso físico? Pues apúntenle, es abuso físico. ¿Qué dicen? ¿Qué hay que hacer? Pues es lo que digan ellos, eso hay que hacer, porque sabían que trabajábamos bien. Entonces, vean ustedes, ¿qué derecho tenemos nosotros para quitarle? Los gringos lo que hacen, usted está, se lo quitan al niño y lo ponen para allá. Y el niño dice, ¿yo en qué libro leo? ¿Por qué? Por mi culpa, mi mamá me dejó, o por mi culpa mi papá está en la cárcel. Es lo que piensan. Y hay que cambiarle el 20, hay que cambiar el chip para que no tenga esas ideas. Entonces, para concluir, porque se me fue el tiempo, aprendan, es una acción interdisciplinaria, institucional e internacional. Se tienen que preparar, tienen que leer, tienen que estudiar. No solamente lean los libros de neonatología, de infectología, de hematología, lean esto, que eso debe ser un problema. Yo creo que todos somos aptos para desarrollar nuestro trabajo profesional, pero lo que nos falla es nuestra actitud. Mi actitud como profesional,
como persona, como padre de familia, para desarrollar lo que estamos haciendo. Insisto, trabajemos en la prevención primaria. Que no lo sorprenda esto. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Yo creo, bueno, hablo como pediatra, todos vemos o entendemos a que todos nuestros niños sean felices, como ya les dije, independientemente de su origen étnico, su condición social o política. Niños que sean orgullosos de ser mexicano. Este chico ahora ya es maestro en robótica y el trauma de la mitocondria, no sé qué tantas cosas. De veras, un picudo, pero bueno. Adolescentes que estén orgullosos de un país al cual nosotros debemos de darle lo mejor. No esperemos a que papá gobierno nos ayude. Vean, libros hay. Bueno, todos están agotados menos este, pero ya hay poquitos. Este es un premio nacional de administración pública. Vean, hemos hecho las cosas, hemos hecho la tarea. Si quieren trabajar en alguna situación, les podemos ayudar. Este es mi correo electrónico y con mucho, sobre todo en proyectos de investigación. Los orientamos y les ayudamos. Y si se hace una cosa, yo les prometo que si se publica, ustedes son los primeros autores, no yo. Yo ya tengo muchas publicaciones. Gracias por su atención.